Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. De no ser por las consecuencias dramáticas que pudo haber ocasionado y que todavía puede generar, la reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos podría ser vista como una opereta. En un primer acto, el presidente Petro, a través de la red social X, reacciona con indignación a la manera como el gobierno estadounidense transporta a los colombianos que están siendo deportados por su condición de inmigrantes indocumentados. En el segundo acto, muy previsible, el presidente Trump responde al presidente Petro con un post en Truth Social, la red social de su propiedad, anunciando el cierre de la oficina de visas de la embajada estadounidense en Colombia, la imposición de un arancel del 25% a los productos que nuestro país exporta al suyo y la revocación de las visas de los altos funcionarios del gobierno colombiano. A lo largo del tercer acto, la preocupación y la tensión priman y la diplomacia de lado y lado se activa hasta el punto de lograr quitarle protagonismo a los comentarios disonantes que continuaban haciendo estos dos presidentes por redes sociales. Finalmente, en el cuarto y por ahora último acto de esta crisis, el gobierno colombiano acepta recibir a sus ciudadanos deportados, de hecho ofrece el avión presidencial para transportarlos. En respuesta, Estados Unidos suspende la aplicación de las medidas sancionatorias contra Colombia. Con nuestros invitados de este episodio, Marta Ardila y Javier Garay, internacionalistas de la Universidad Externado de Colombia, analizaremos cuál ha sido hasta ahora la naturaleza de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, qué actores intervienen en la definición y en la ejecución de la política exterior de cada país, cuáles son los temas principales en la agenda bilateral, qué tan graves pueden ser las consecuencias de un deterioro de sus relaciones, qué tan viable es para Colombia diversificar sus aliados y cómo pueden seguir desarrollándose las relaciones entre dos presidentes diametralmente opuestos ideológicamente. Marta Ardila, una de mis maestras en esto de entender el mundo de las relaciones internacionales y con la que tengo además la suerte enorme de ser colega, de ser amigo y ahora de ser el anfitrión en esta grabación de Coordenadas Mundiales. Marta, gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast. Es un placer para mí, César. Y Javier Garay, con el que tuve la suerte, diría yo, de haber sido tal vez el primer curso al que yo le dicté clase y que con los años nos hemos convertido también en colegas y amigos. Obviamente, Javier, gracias por haber aceptado la invitación a este episodio nuevamente en Coordenadas Mundiales. No, muchas gracias, César, y además soy muy feliz también de estar compartiendo con Marta. Seguramente voy a aprender mucho, como siempre, cuando hablo con ella. Siempre. Muy bien, pues precisamente, Marta, por favor, empieza a ayudarnos a desenredar este embrollo. Desde hace muchos años yo recuerdo, de hecho, las clases que recibí de ti en el pregrado de Relaciones Internacionales, en el que tú hablabas de una autonomía relativa de Colombia frente a Estados Unidos. Es decir, tú llevas estudiando las relaciones entre Colombia y Estados Unidos muchos años. ¿Cómo puede uno caracterizar en líneas generales la relación que tienen Colombia y Estados Unidos? Pues mira, César, pues yo creo que Estados Unidos desde el siglo XX, de comienzos del siglo XX, ha sido el principal referente para la política exterior colombiana. E incluso de Estados Unidos se derivan mucho de las relaciones que Colombia tiene con el mundo. Y eso ha sido como una constante. De todas maneras, han habido pues una serie de hechos que muestran matices de lo que ha sido la política entre Estados Unidos y Colombia, como fue, por ejemplo, la pérdida de Panamá. Es decir, eso marcó una huella muy profunda en los tomadores de decisiones, en las élites políticas colombianas e incluso pues lo que fue la suscripción del Tratado Urrutia-Thompson se demoró bastantes años. La pérdida de Panamá es en 1903 y el Tratado Urrutia-Thompson es de 1914 y en ese momento pues tocó incluso crearse la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que es del 2013, precisamente de 1913, precisamente con el objetivo de poder renormalizar las relaciones entre los dos países, de manera que
y después de ahí viene todo lo que fue el Respice Polum de Marco Fidel Suárez. Entonces, digamos que esa política exterior colombiana hacia los Estados Unidos, yo la he llamado durante muchos años una política de subordinación activa. Los márgenes de maniobra de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos son muy pocos y los niveles de autonomía son muy bajos. Y yo creo que eso se ha demostrado a lo largo de la historia. Han habido de todas maneras periodos como el de López Pumarejo o el de López Miquelsen que mostraron mayores márgenes de maniobra. Durante López Miquelsen, por ejemplo, e incluso siendo canciller de Carlos Lleras Restrepo, mostró lo que sería el respice similia de mirar a los semejantes. Santos, por ejemplo, mostró un gran pragmatismo de la política exterior colombiana frente a los Estados Unidos, hizo esfuerzos de diversificación, pero independiente de quién esté en la Casa de Nariño, la relación con Estados Unidos ha sido con pocos márgenes de maniobra y ha sido muy de subordinación hacia los Estados Unidos. Yo creo que durante los últimos años ha habido un acomodamiento ideológico y pragmático dependiendo de quién sea el jefe de Estado. Entonces yo creo que ha sido una relación muy en ese sentido, muy de subordinación, con bajos márgenes de maniobra. Y pues han habido temas muy importantes, es decir, el tema de seguridad ha sido un tema fundamental porque para los Estados Unidos es fundamental lo que fue el Plan Colombia, iniciado en el año 2000, por medio del cual Colombia ha recibido más de 10.000 billones de dólares, es muy importante y eso le dio a Colombia cierta experticia en materia de seguridad, planteando la posibilidad de que Colombia también exportara esa experticia a países como México, Afganistán, incluso Paraguay, Haití. Es decir, eso ha sido muy importante para Colombia. Entonces, digamos que es fundamental para el tema de seguridad, el apoyo militar, el apoyo técnico, la cooperación económica también ha sido muy importante y comercial, de manera que eso hay que tenerlo en cuenta sin lugar a dudas. Bien, Javier, en lo que nos dice Marta, obviamente hay muchos factores muy importantes que aclaran, por supuesto, cómo es la relación entre los dos países. Yo quisiera resaltar tres y proponerle a usted, obviamente, que nos ayude a ver para llegar pronto a la crisis de la que nos salvamos, no sé, hace unos pocos días y que precisamente es el motivo por el que estamos grabando este episodio. Marta menciona, por supuesto, que hay intereses comunes. Marta menciona que hay una subordinación, pero también Marta menciona un elemento ideológico en la relación. En este momento, como están las relaciones, ¿cuál de esos factores, o si hay algún otro, por favor, pues por supuesto, explíquenoslo, pero cuál de esos factores, los intereses comunes, la subordinación o las fuerzas que tiene la ideología, el peso que tiene la ideología, están primando en la relación entre Estados Unidos y Colombia? Yo no podría, César, identificar uno que esté primando realmente. Digamos, la respuesta fácil y de pronto que se espera acá es decir que el tema ideológico, pero no necesariamente. Digamos, yo veo que está la interacción y como señala Marta, efectivamente ese papel de esa autonomía muy restringida que tiene Colombia, esa visión también desde el punto de vista de la necesidad o no necesidad de Estados Unidos y cómo se concibe Estados Unidos. Yo creo que cualquiera de ellos puede explicar y nos ayuda, digamos, una mezcla a explicar las decisiones que se están tomando. Pero yo sí añadiría uno adicional y es también el cálculo político interno en Colombia. Y eso es un elemento importante en la relación, ¿no? Como señala Marta, efectivamente ha habido un tema de condicionamiento a partir de las mismas relaciones y unos atributos, digamos, de poder que ha tenido Estados Unidos efectivamente desde la Primera Guerra Mundial y en el ámbito latinoamericano, por lo menos desde finales del siglo XIX, pero también por otro lado están esos condicionamientos y esas características muy colombianas
de la misma lógica interna colombiana que lleva y hace necesario o no esos procesos de alejamiento o de acercamiento a Estados Unidos. Y estoy pensando, por ejemplo, en las crisis de finales de los años 70 y ese acercamiento, Julio César Turbay, esa guerra contra las drogas promulgada por Estados Unidos. Estoy pensando en la crisis profunda política que tuvo que enfrentar el gobierno de Ernesto Samper y las dinámicas que se presentaron en la relación bilateral. Y pues yo diría que hoy puede ser también parte del cálculo, ¿no? Digamos, por un lado, la situación que estamos atravesando en otros frentes que no son necesariamente los internacionales, pero por el otro lado también, digamos, unos cálculos políticos y unos intereses políticos que de pronto trascienden incluso lo ideológico. Bueno, yo agregaría también, Javier, que también hay un cálculo de política interna de Trump, ¿no? Digamos, la reacción de Trump también diría yo que fue una reacción frente a su propio electorado, ¿no? No sé, puede que sí. Lo que pasa es que fíjese que Donald Trump tiene a su electorado ganado. Sí, es decir, claro, él le habla a unas personas que son las que lo entienden y demás, pero no lo van a cuestionar. Es decir, ellos le aceptan todo, como alguna vez dijo en la primera campaña, que él decía, yo me puedo parar en la Quinta Avenida de Nueva York y dispararle a la gente y me lo van a justificar. Y es así, digamos, ellos le justifican todo, algo similar a lo que pasa también con los seguidores reales del presidente Petro en Colombia. Pero yo creo que está consolidándole, está enviando un mensaje internacional en este caso. Ok. Donald Trump. O sea, porque realmente era diciendo, miren, vamos con todo y vamos a, que ahorita seguramente discutiremos qué tan eficiente es eso, pero sí creo que es un mensaje más al ámbito internacional diciéndole, esta vez voy en serio. Bien, Marta, tanto usted como Javier nos han mencionado varias crisis en la historia de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. En esa perspectiva, es decir, teniendo en cuenta las crisis pasadas, ¿qué tan grave, qué tan importante fue esta crisis? Pues a mí me parece que es una crisis que no ha terminado, es una crisis muy grave. Colombia está en el ojo del huracán, es decir, puede que se haya dicho finalmente a las 10 de la noche que se acepta recibir deportados colombianos, pero de todas maneras la crisis va mucho más allá, es decir, el hecho de que haya habido una crisis, de alguna manera, en primer lugar, uno puede ver que hay diferentes fuerzas políticas colombianas que apoyaron y que colaboraron, que contribuyeron precisamente para que esa crisis no avanzara más, pero la crisis todavía continúa. Es decir, porque de todas maneras la relación de Colombia con los Estados Unidos tiene elementos internos muy fuertes de la política exterior colombiana y yo creo que también norteamericana, y los elementos internos, el papel de las élites políticas, de las élites económicas, de las élites militares, son muy importantes precisamente para la relación con los Estados Unidos. Pero no solamente eso, sino que la relación de Colombia con los Estados Unidos se enmarca dentro de una triangulación. Es decir, en el momento y al ser Estados Unidos el principal referente para la política exterior colombiana, hace que muchas de las relaciones de Colombia con el resto del mundo se deriven de los Estados Unidos y se da una triangulación, independiente de quién esté, repito, en la Casa de Nariño. Entonces, digamos que ese es un elemento muy importante y eso hace que una crisis como la que se presenta hoy en día tenga muchas variables y tenga muchas aristas y no sea solamente decir que aceptamos recibir deportados, que va mucho más allá. El tema migratorio es un tema muy complejo, ¿sí? Hoy en día, y no es solamente recibir deportados, sino que ese es todo un mensaje que envía el presidente Trump, no solamente a América Latina, sino al resto del mundo. Y un mensaje que nosotros también tenemos que recibir, es decir, por ejemplo, la cantidad de migrantes, porque es que Estados Unidos fija la política migratoria en el mundo y en América Latina de manera particular. Los colombianos en otros países son rechazados y tienen muchos problemas al llegar. Es el caso de México, ¿sí? Que muchas veces los detienen hasta 8 días hasta ver cuándo se pueden regresar. Y ahí sí
el gobierno colombiano se queda callado, ¿sí? No dice nada, mientras que con los Estados Unidos sí lo dice. Entonces me parece que eso es grave y da lugar y le está mostrando al resto del mundo que hay una política ambivalente, con unos sí, con otros no, o que hay Sí. una política improvisada, que no hay políticas públicas claras, estructurales y Mm. continuas, por ejemplo, frente al tema migratorio. Y podríamos mencionar también otros temas. Entonces, me parece que es delicado en ese sentido. Bueno, pero también, digamos, interpretando, estoy tratando de encontrar el subtexto, Javier. ¿Esta crisis realmente, digamos, se origina y gira solo en torno al tema migratorio o este tema y este episodio puntual de la deportación de los colombianos que venían en las condiciones en las que venían en los aviones de Estados Unidos es una especie de florero de Llorente, es decir, de una especie de detonador o tal vez de excusa para visualizar un malestar que hay, una tensión que hay entre los dos gobiernos? Porque las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tienen muchos otros temas, no solamente el migratorio. De hecho, el migratorio pues, es un tema importante, pero yo diría que no es uno de los temas principales. ¿Es una crisis que solamente gira en torno a ese tema, Javier? ¿O en realidad se está por allí liberando un poco de la tensión, del vapor de otros temas en los que los dos gobiernos no se entienden muy bien? Pues a ver, yo quisiera decir, y estoy muy de acuerdo con lo que señala Marta, yo creo que esta crisis es una crisis inédita, es una crisis que no había sucedido nunca, y en segundo lugar, que es una crisis que no necesariamente ha terminado, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Mm, Sobre lo que usted pregunta, no sé, porque fíjese que ahí habría que decir a quién, frente a quién, es decir, si es una válvula de escape frente a quién. Usted dice los dos gobiernos, pero entonces dentro de los dos gobiernos, ¿quién? Si estamos hablando de las figuras presidenciales, mm, yo no sé si realmente lo que esté reflejando es molestia en otros ámbitos, ¿cierto? A ver, voy a ordenar las ideas. Primero, el tema migratorio sí es prioridad para el gobierno actual en Estados Unidos. Es que eso no es una mentira. Y ya que usted me preguntaba antes si Donald Trump le estaba hablando a sus electores, pues en ese caso sí, es decir, les está cumpliendo a sus electores. Es que recuerde que Donald Trump llega al poder, entre otras, o principalmente con una promesa que es vamos a sacar pues a los migrantes irregulares o en situación de irregularidad en Estados Unidos o de Estados Unidos. Y eso es importante porque entonces va a ser central en el actuar internacional de los Estados Unidos durante estos 4 años, ¿no? O no sabemos hasta cuándo. ¿Mm? Eh, y eso pues también es un cambio frente a Biden, ¿no? Hoy escuchaba, por ejemplo, a las personas que ya llegaron deportadas de Colombia, perdón, de Estados Unidos a Colombia, y muchos decían, es que nos fuimos porque toda mi familia está allá porque durante el gobierno Biden sí se podía. Y entonces, Ujú. claro, se generó un incentivo para que se dieran los marchantes por todo Centroamérica, que Colombia se convirtió en un país de tránsito y demás. Entonces, el tema migratorio sí es importante. Ahora, del lado colombiano, yo no sé, yo sí creo que, digamos, desde el punto de vista de la figura del presidente, hay, digamos, una molestia histórica con Estados Unidos, y eso hace referencia a algo que usted mencionaba antes, y es el tema ideológico, ¿sí? Ujú. Pero por el otro lado, yo creo, y vuelvo, insisto en lo que yo decía, yo creo que también hay unos cálculos domésticos. Fíjese que estábamos en una crisis tremenda como resultado de la crisis de seguridad en el Catatumbo, y esta fue casi que una excusa, y sí, para que dejáramos de hablar de ese tema. Ya no estamos concentrados, ya no sabemos ni siquiera cuántos desplazados hay hoy en Cúcuta, de la región del Catatumbo, porque estamos concentrados en la preocupación de Estados Unidos. Y en segundo lugar, si le ayuda, digamos, al gobierno Petro, o más bien a la figura del presidente Petro, a su verdadero interés en materia política exterior, que es convertirse en un líder de la izquierda latinoamericana, etcétera, reivindicando pues cuestiones como la dignidad nacional y demás, y cómo siempre eso pasa por enfrentarse a los presidentes en Estados Unidos. Bien, muchas gracias. Pues yo creo que con esto podemos cerrar este segmento de nuestro episodio de hoy dedicado a las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y en el segundo segmento vamos a aprovechar la experiencia muy grande que tienen cada uno de ustedes en cómo funciona internamente
la toma de decisiones y el diseño de políticas y la ejecución de políticas, en este caso de la política exterior de cada país, para entender cómo es que se arman las relaciones entre los dos países. Entonces ya volvemos en el segundo segmento para entender un poco esa mecánica y cuáles son los actores en cada uno de los países que tiene peso a la hora de establecer relaciones con el otro país. En esta pausa que hicimos entre un segmento y el otro, extra micrófonos, Marta nos llamaba un poco la atención sobre otros temas que ella cree que sí causan malestar en un lado y en el otro de la relación. Marta, tú te referías a ciertos temas que le preocupan, que le causan disgusto, malestar a Estados Unidos sobre este gobierno colombiano. Sí, yo creo, César y Javier, que hay una serie de temas que preocupan a la actual administración Trump. Es decir, el hecho de que haya una nueva onda rosa o una nueva izquierda en América Latina con los diferentes matices que pueda tener, eso preocupa al gobierno. Y ahí, de alguna manera, pues el presidente Petro es mucho más agresivo, es mucho más populista en ese sentido al utilizar precisamente las redes sociales, al utilizar X. Entonces, creo que es un elemento importante. Por otro lado, creo que a nivel de Colombia el tema de las drogas es un tema prioritario que hace parte del tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Y hemos visto cómo han venido aumentando los cultivos ilícitos. Entonces es un tema que también preocupa muchísimo. El tema de hablar de una paz total, yo creo que también eso preocupa a los Estados Unidos porque detrás de eso está delincuentes y está también temas vinculados con el narcotráfico. Y finalmente creo que el tema de medio ambiente y esa retórica que ha manejado el presidente colombiano frente al cambio climático, eso también preocupa a Trump porque a él no le interesa, es decir, él privilegia precisamente lo económico y lo comercial sobre otras variables. Entonces yo sí creo que hay elementos mucho más amplios que preocupan a la actual administración del presidente Trump. Bien, gracias Marta, porque con eso complementamos lo que estábamos analizando en el primer segmento de este episodio y también me da pie para preguntarle a Javier. Marta todo el tiempo mencionó a Trump como el que piensa la política exterior, el que dice lo que hay que hacer, el que toma las decisiones. Javier, el presidente de Estados Unidos, sea el que sea, obviamente hay estilos personales, pero el presidente de Estados Unidos, sea el que sea, ¿es dueño y señor absoluto de las relaciones internacionales de su país? ¿O cómo funciona institucionalmente el diseño de política de la toma de decisiones? Bueno, digamos ahí de nuevo dos respuestas para esa pregunta. La primera es, en principio, no. En principio hay muchos límites, hay muchos pesos y contrapesos y muchos agentes que se involucran en el proceso de toma de decisiones, comenzando por el Congreso de los Estados Unidos, por dentro de la burocracia del Departamento de Estado, ¿sí? Y otras entidades adicionales que uno no pensaría que tendrían vocación internacional, pero por ejemplo el Departamento del Tesoro, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Defensa, ¿no?, de los Estados Unidos. Entonces hay muchas otras entidades que participan, estoy hablando solamente del gabinete, pero y del Congreso, pero además entonces también participa y hay una gran presión, una gran presencia de organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, etcétera, que presionan y participan de cierta manera en el proceso de toma de decisiones de la política exterior. Perdón que lo interrumpa, sí. Javier, hemos visto, quiero decir, han adquirido mucha visibilidad, especialmente en este momento, las empresas de tecnología, pero también sabemos otro tipo de empresas, ¿no? Empresas de energéticas, estamos hablando de petróleo y gas, estamos hablando también, por supuesto, de empresas que tienen que ver con la producción y la venta de armas. Sí, pues de hecho, ahorita estamos esperando. Sí, que no sabemos realmente cómo hacer esa política exterior, pero hay rumores, yo me acuerdo que en Wall Street Journal salió un especial sobre esto, diciendo que como parte de los que contribuyeron a la campaña de Donald Trump son petroleros de Texas, ellos quieren presionar al gobierno de Donald Trump para que negocie, si se quiere, con la dictadura venezolana.
Es decir, Ujú. que puede haber otra visión, porque por un lado estamos esperando que haya esa visión muy radical en contra de la dictadura, pero puede resultar negociando y pues, asociándose no, pero por lo menos permitiendo la exportación de petróleo. Pero iba a decir lo Bien, segundo, deme un segundo, eso, deme a un eso segundo. iba. Usted nos acaba de decir, hay una visión del diseño de la toma de decisiones, que es, esto está más o menos disperso, hay pesos y contrapesos, hay límites, hay una pluralidad de actores. ¿Y cuál sería la otra visión? Sí, pero entonces, segundo, para terminar eso, yo sí creo que lo que planteó Marta es pertinente en este caso de Donald Trump, porque esa diversidad y ese sistema de pesos y contrapesos, pues se está viendo limitado. Primero, las personas que ha nombrado en el gabinete de Donald Trump son leales a la causa trumpista. Es decir, estamos hablando, y esto es casi de nuevo inédito, ¿cierto? En la historia, yo creo que desde el siglo XIX tal vez no había un presidente que eligiera en su gabinete no personas por la experiencia, sino por qué tan leales son a él. Sí, eso es importante. Y en segundo lugar, pues no hay que olvidar que también el Congreso de los Estados Unidos, por lo menos estos primeros 2 años, es republicano y del ala trompista del Partido Republicano. Entonces, esa capacidad de presión pues provendrá de la sociedad civil. Ya hemos visto también algunas decisiones que están siendo frenadas por las cortes, como el tema de eliminar la nacionalidad por nacimiento. Eso lo frenó la Ujú. semana pasada un juez. Pero definitivamente va a ser mucho más duro, o no sé qué tanto se va a tener en cuenta, ¿cierto? Las presiones de organizaciones de la sociedad civil o de centros de pensamiento que no sean trompistas, tipo Heritage, en las decisiones de la política exterior. Bien, Marta, y del lado colombiano, es decir, en Colombia, de nuevo, el presidente, si no recuerdo mal, constitucionalmente es la cabeza de las relaciones internacionales del país. Pero ¿qué tanto absoluto tiene el presidente sobre las relaciones internacionales o cómo funciona ese arreglo, esa estructura institucional? Hay pesos y contrapesos, ¿qué tanta influencia pueden tener actores no estatales sobre las relaciones internacionales en Colombia, sobre la política exterior colombiana? Pues mira, César, yo creo que la diplomacia ha cambiado mucho. Hoy en día estamos ante diplomacias mucho más contemporáneas, en la cual lo que es la diplomacia empresarial, por ejemplo, juega un papel fundamental. Incluso hoy se señalaba por parte de los Estados Unidos que en vez de un TLC con Colombia, preferirían privilegiar las relaciones con canales múltiples de interconexión, por ejemplo, entre empresarios colombianos y empresarios norteamericanos, es decir, una diplomacia empresarial en ese sentido. Entonces, yo lo que quiero señalar es que hoy en día estamos ante la presencia de nuevas diplomacias, ¿sí? Donde está la empresarial, donde está la diplomacia ciudadana, que también juega un papel muy importante de diferentes ámbitos, no solamente los movimientos sociales, sino los documentos o cartas que se puedan enviar a un jefe de Estado frente a una situación o a un nombramiento en particular. Y eso ha sucedido en el caso colombiano. Entonces, digamos que hay múltiples actores, ya no es solamente el Estado como actor unitario de las relaciones internacionales, sino que lo que son otros actores, las ciudades, por ejemplo, también juegan un papel fundamental. Pero en este caso de la relación con los Estados Unidos, lo que es el Congreso puede jugar un papel muy importante, lo que es la diplomacia empresarial, la diplomacia económica, puede jugar un papel muy, muy importante. Entonces yo creo que esos son elementos importantes de tener en cuenta. Y si bien la Constitución colombiana de 1991 dice que el responsable de la política exterior y el que diseña la política exterior es el presidente de la República, hay muchos otros actores que inciden. Sin embargo, uno lo que ve ya en la práctica y en situaciones de crisis como la que estamos atravesando actualmente es que hay una serie de personajes que juegan un papel fundamental. Me estoy refiriendo no solamente al embajador Daniel García Peña en este caso, o al canciller Murillo, o a Laura Sarabia, no me estoy refiriendo solamente a ellos, sino que en todos los gobiernos hay una serie de personas que le hablan al oído al jefe de Estado.
En el caso colombiano actual hay una diplomacia presidencialista muy arraigada y una diplomacia presidencialista que ha sido muy riesgosa. Y yo creo que esta crisis nos muestra ese riesgo que tiene en la actual administración y en todas, yo creo que en todas, pero aquí ha sido aún más acentuado esa crisis que se da por la diplomacia presidencialista. Entonces, digamos que eso va en detrimento muchas veces de la misma institucionalidad. Entonces, digamos que hay otras diplomacias, está la diplomacia digital, que juega un papel tan importante en el siglo XXI y que hay países que la desarrollan muy bien. Estados Unidos la desarrolla muy bien, India, China, Rusia, lo hace, incluso Venezuela lo hacen muy bien, pero en el caso colombiano ha habido problemas frente a esa diplomacia digital porque no se fija una estrategia clara, no se fija una estrategia diferenciada según el actor al cual nos estemos refiriendo. Y en el caso de la actual administración ha sido muy espontánea, muy poco racional, y eso llevó a una crisis tan grande como la que tuvimos y que todavía estamos inmersos en ella. Y por el lado de los Estados Unidos, pues también hay una serie de personalidades que juegan un papel muy, muy importante en este tipo de situaciones. Entonces, digamos que hay una parte institucional de nuevas diplomacias y de personas que son más cercanas al jefe de Estado de turno. Bueno, Javier, ¿y los temas? ¿Cuáles son los temas principales? ¿Cuáles son los temas que protagonizan, que son las prioridades en la agenda entre los dos países? Bueno, antes de responderle esa pregunta, César, una cosa, efectivamente, ¿qué es lo que uno ve con con este gobierno actual en Colombia? Y es la toma de decisiones a través de redes sociales, ¿no? Sí, improvisada y demás, que es que lo que llama la atención de esta crisis, o más bien, lo que debe preocupar de esta crisis es cómo comienza además a las 3 de la mañana. Sin ningún tipo, lo dice el mismo embajador García Peña, sin ningún tipo de interacción por parte del presidente y después según lo que ha comenzado a trascender de la forma de los acercamientos y cómo se logró neutralizar la amenaza, que efectivamente no es la finalización de la crisis, la forma como se hace es con ausencia del presidente, lo cual supone unas dificultades adicionales que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses. Ahora, sobre los temas. Pues digamos, la relación con Estados Unidos ha sido multitemática. Yo creo, Marta lo mencionó al principio, efectivamente el tema central histórico y que permanece hasta hoy es el tema de seguridad. ¿Sí? Entre otras por esa asimetría en la relación. Claramente hay una preocupación por parte de Estados Unidos, pero también por parte de Colombia, ¿no? Esa denominación que hace Arlene Tickner hace algunos años de la intervención por invitación. ¿No? Cómo Colombia también, entre comillas, le conviene. Y ahí dentro de los temas de seguridad, pues están uno de los temas que usted trabaja, César, como investigador, que es el tema de drogas. Claramente está el tema, pues, del terrorismo de manera muy amplia. Está el tema del conflicto y ahí algo que había mencionado Marta sobre esa preocupación seguramente por el tema de la paz total. En segundo lugar está el tema del comercio, ¿no? El tema comercial ha sido muy importante en la relación bilateral. Yo creo, de nuevo, más del lado colombiano y lo vimos con el conato de crisis o con las amenazas que hizo el presidente Donald Trump. Pues Estados Unidos representa un tercio de las exportaciones y es el principal socio comercial de Colombia desde hace muchos años. Ya ha habido una diversificación, pero igual Estados Unidos por muchas razones sigue siendo el principal socio comercial y ya después vienen, digamos, otros temas que pueden ser secundarios y que van cambiando según la administración. Y ahí efectivamente lo que me señalaba Marta, digamos, de pronto con la administración Biden, el tema, había un acercamiento en la visión sobre el tema del cambio climático, sobre los temas ambientales, pero eso se rompe claramente con el gobierno de Donald Trump y ahí va a haber roces y va a haber seguramente ahora que no olvidemos, hay un proceso de revisión de
todos los recursos de cooperación internacional, es decir, están congelados todos los recursos y ahorita están revisándolos según, entre comillas, los intereses nacionales, dice la orden ejecutiva, pero pues sabemos que que intereses nacionales son los intereses de la nueva administración. Entonces ahí Claro. seguramente todos esos temas de derechos humanos, temas humanitarios, temas de paz, temas de medio ambiente y temas de cambio climático seguramente se van a frenar. Marta, y para terminar este segmento con un tono, no sé, optimista, positivo, de esos temas que mencionó Javier, o bueno, si hay algún otro que tú quieras incluir en la lista, ¿en qué temas podría uno esperar que la relación funcione bien, que los dos gobiernos y los dos países se encuentren y puedan funcionar, puedan asociarse, puedan cooperar, pueda funcionar armoniosamente la relación y rendir frutos para lado y lado? Yo creo que, César, la agenda con los Estados Unidos es una agenda multitemática y lo que vamos a ver es una cooperación condicionada a ciertos temas. Es decir, probablemente podemos lograr que continúe una cooperación de los Estados Unidos frente a ciertos temas, pero van a estar condicionados a lo que es el interés nacional norteamericano y lo que son las prioridades de los Estados Unidos en la coyuntura actual. Entonces yo creo que depende mucho también qué tanto logremos manejar esos temas y es una agenda multitemática, es decir, incluso temas como salud, como medicamentos, influyen notariamente por las importaciones que recibimos desde los Estados Unidos, por el visto bueno que dan a ciertas agencias norteamericanas frente a medicamentos, sobre todo para enfermedades crónicas. Entonces, temas como salud, por ejemplo, también van a ser muy importantes y en esos temas que tienen un carácter humanitario frente al mundo, digamos, podríamos lograr un tratamiento un poco más benévolo. De todas maneras, se cree que puede, y hay temores, así lo han manifestado los empresarios colombianos frente a la caída de las exportaciones. Por ejemplo, las flores que son tan importantes y tenemos dentro de poco el día de San Valentín, Estados Unidos y las exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos son el 80% de las flores. Es decir, Marta, es perdón que te interrumpa, te estás adelantando a nuestro tercer segmento en donde vamos a ver precisamente ese tipo de consecuencias, qué costos o beneficios puede generar tener una buena o mala relación. Ya vamos a eso. Javier, usted ha levantado la mano también porque quería mencionar algún tema. Quiero decir, ¿quiere usted ponerle la nota positiva, optimista a este episodio de Coordenadas Eh, Mundiales? pero va a ver cómo lo hago. Por un lado, también se nos olvidó mencionar el tema migraciones, ese no se puede olvidar que es central hoy. Pero iba a decir, va a haber de pronto sintonía entre las dos administraciones en un tema que va a resultar afectando a los dos países. Y mire la paradoja. Y es el tema comercial, porque ambos países tienen pretensiones y tienen, digamos, visiones proteccionistas. Entonces, a mí lo que me preocupa en los próximos meses es que tal vez la sintonía se dé en que ambos gobiernos quieran renegociar el Tratado de Libre Comercio. Ok, bueno, ese tema sí que merecería un episodio completo de Coordenadas Mundiales. Por ahora damos fin a este segundo segmento y vamos al tercero y último en el que vamos a ver qué consecuencias puede traer una mala relación con Estados Unidos y qué alternativas tenemos frente a relacionarnos con Estados Unidos y otros países en el mundo. Bueno, en el primer segmento de este episodio hablamos de la crisis actual, hicimos un corto recorrido histórico por la relación entre Estados Unidos y Colombia, desembocamos por supuesto en esta crisis, analizamos por qué se dio, cómo se dio, y luego en el segundo segmento vimos cuáles eran los actores y cuáles son los mecanismos claves en el diseño, en la ejecución de la política exterior de cada país y por supuesto en cómo se relacionan un país con el otro. En este tercer segmento, perdón, vamos a hablar de las consecuencias que puede tener para cada país tener una mala relación con el otro país. Entonces, comienzo contigo, Marta. ¿Cuál crees tú que puede ser el costo que nos estabas ya adelantando, spoiler alert, que nos estabas adelantando hace unos minutos, por ejemplo, en temas comerciales? Tú mencionabas puntualmente el de la exportación de flores. ¿Qué tan costoso puede ser para Colombia tener una mala relación con Estados Unidos?
muy costoso. Yo creo que en materia comercial puede ser muy costoso y más, como decía Javier, que ambos países son con una mirada muy proteccionista, desde diferentes puntos de vista, pero muy proteccionista para ambos. El comercio con los Estados Unidos en el 2024 representó 13 millones de dólares, es decir, eso es un porcentaje muy alto. El 30% de las exportaciones colombianas van a los Estados Unidos y generan 200.000 empleos, es decir, es un porcentaje muy grande. Las inversiones, el 33% de las inversiones que hay en Colombia, el 33% vienen de los Estados Unidos. El 53% de las remesas que recibe Colombia vienen de los Estados Unidos, es decir, el 1,37% del Producto Interno Bruto. Entonces, en términos económicos, en términos comerciales, pues el deterioro de las relaciones o una crisis, porque es que las crisis, esto no es un impasse, como se ha mencionado en algunos sitios o en algunos opinadores, sí, o algunos analistas. Esto es una crisis que deja efectos en las relaciones entre los dos países. Pueden que digan, no, ya se pasó la crisis, ya vamos a recibir deportados, pero no. Eso deja una huella y más al comienzo de una administración y más con un gobierno como el del presidente Donald Trump. Entonces, digamos que eso lo tenemos que tener en cuenta. Y a nivel comercial, por ejemplo, también el banano. Estados Unidos hoy en día es el principal destinatario de las exportaciones de banano colombiano. Ya no es la Unión Europea como lo fue durante tantos años. Y, por ejemplo, el 35% de ese banano es cultivado en La Guajira y Magdalena, que garantiza 7.000 empleos. Entonces, es decir, no es solamente que afecte la parte comercial, que disminuya, que haya una caída de exportaciones, sino que eso está íntimamente relacionado con el empleo, con la inflación, incluso con el precio del dólar también está relacionado. El café, por ejemplo, el 39% de las exportaciones colombianas en materia de café van a los Estados Unidos. Entonces, digamos que eso es muy grave. Y como les decía, el 80% de las flores van a los Estados Unidos y ahora viene en febrero el día de San Valentín. Entonces, digamos que eso no es fácil, buscar otros mercados, generar confianza, porque es que hay que generar confianza entre parte y parte. Uno muchas veces mira, por ejemplo, el caso mexicano y dice, pero ¿por qué el 87% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos? Porque hay confianza, porque hay una serie de redes que se construyeron durante muchísimos años. Entonces, construir nuevas redes no es tan fácil. Claro, por supuesto. A eso vamos a dedicarle ya la parte final de este segmento precisamente para ver qué alternativas podría haber eventualmente. Javier, sin ser ingenuos, por supuesto, entendiendo lo que es Estados Unidos, entendiendo lo que es Colombia en términos económicos, en términos militares, políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto le importa a Estados Unidos tener una buena relación con Colombia? ¿Qué tanto le afectaría a Estados Unidos tener una mala relación con Colombia? Pues a ver, no, yo creo que sí hay una relación de interdependencia. Digamos, claro, es asimétrica, pero hay una Totalmente. interdependencia, hay un interés por parte de Estados Unidos, pero desde el punto de vista práctico y pragmático, lamentablemente en eso tenía razón, que nos molestó mucho hace unos cuantos días las declaraciones del presidente Trump. Cuando le preguntaron precisamente eso, que cómo iban a ser las relaciones, en ese caso le preguntaban por Brasil, y él decía, pues yo espero que buenas, igual ellos no necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos, nosotros no los necesitamos. Yo no creo que ellos no nos necesiten, pero sí creo, con todo lo que señala Marta desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista militar y demás, no necesariamente nos necesitan, pero sí deben tener, por ejemplo, pues uno de los intereses es el tema migratorio, requieren de nuestra cooperación, y lo mismo desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de la seguridad en diferentes ámbitos, comenzando vuelve y juega por el tema de drogas ilícitas o por el tema del terrorismo. Entonces, claramente hay un interés también por parte de Estados Unidos, y seguramente
seguramente pues van a estar pendientes de cómo mantener relaciones estables con algunos de los socios principales e históricos, como es el caso de Colombia. Marta, en algún momento se mencionó que posiblemente Colombia podría jugar un papel importante en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, yo creo que eso fue un escenario tal vez un poco optimista. Hoy en día sigue siendo probable que Colombia sea un actor importante en esa relación entre Estados Unidos y Venezuela, o simplemente Estados Unidos establecerá directamente su relación con Venezuela y Colombia es un intermediario innecesario. Pues mira, César, yo creo que Estados Unidos va a utilizar ambas vías. Lo va a hacer de manera bilateral y de todas maneras se habla también de que Estados Unidos está hablando ya, incluso antes de posesionarse el presidente Trump con Venezuela, en términos también de que lleguen deportados venezolanos regresen a su lugar de origen. Entonces yo creo que el ámbito directo bilateral, porque a Estados Unidos le interesa el petróleo venezolano, sin lugar a dudas, y le interesa hacerle un cierto contrapeso a lo que es Rusia, a lo que es China, con toda la guerra comercial y todo el conflicto comercial que hay entre los dos países. Entonces yo creo que va a utilizar una vía bilateral, pero también una vía multilateral. Recordemos que Colombia tiene varias presidencias por témpore y hay temas que se tratan a nivel multilateral. Es decir, Colombia, por ejemplo, va a recibir la presidencia pro tempore de la CELAC en marzo de este año y eso es muy importante porque estamos viendo que ya estamos realizando una reunión en Honduras que tiene hoy en día la presidencia pro tempore de la CELAC para el tema migratorio. Y el tema migratorio afecta directamente a Venezuela, sí, más incluso que a otros países. Y ese tema hoy en día se está trabajando en la CELAC y se va a trabajar de manera mucho más profunda dentro de la CELAC, porque el tema migratorio requiere una solución multilateral. Entonces, digamos, yo creo que Estados Unidos va a utilizar ambos frentes. De todas maneras, a Estados Unidos le genera desconfianza lo que ha sido la posición del gobierno colombiano respecto al proceso electoral en Venezuela del 28 de julio del año pasado y la posición tan ambivalente que ha tenido el gobierno colombiano respecto a Venezuela. Entonces, ahí se dificulta precisamente que Colombia pudiese ejercer un papel de mediador o de facilitador en el retorno a la democracia venezolana. Bien, y finalmente, Javier, y por supuesto esperaremos la misma pregunta, Marta. Se habla desde hace mucho tiempo en Colombia de diversificar las relaciones internacionales del país, de privilegiar, de hecho creo la Constitución, si no me falla la memoria, dice que se debe privilegiar las relaciones con los países de América Latina y el Caribe. Se ha intentado, por supuesto, acercarse durante mucho tiempo, establecer relaciones cada vez más dinámicas, más fuertes, más profundas con la Unión Europea. La aparición de China como una potencia ya no solamente regional, sino digamos de nivel mundial. La llegada de China a América Latina también ha llevado a muchas personas a pensar que China puede ser incluso un reemplazo de Estados Unidos como un socio primordial para Colombia. ¿Eso qué tan real puede llegar a ser? ¿Qué tanto se pueden diversificar las relaciones hasta el punto de que tener malas relaciones con Estados Unidos no sea algo tan de vida o muerte? A ver, yo creo que eso se menciona siempre y uno siempre que tiene una clase de relaciones internacionales, específicamente política exterior, lo va a decir o le dicen eso. ¿No? Es como un cliché del tema de política exterior, hay que diversificar las relaciones. Lo que no es tan claro es qué quiere decir y cuál es el grado de profundidad y demás. Y eso lo digo con la intención clara de que si hay un proceso, entre comillas, que uno podría decir de diversificación, se ha hecho en este gobierno. Digamos que, pero el problema de ese proceso de diversificación es que pues uno no sabe cuál es la estrategia detrás. O sea, uno no sabe por qué la vez pasada, no sé si habían invitado, fue alguien de Qatar o de Emiratos Árabes Unidos hace poco. La vicepresidenta lo primero que hizo fue irse de gira a varios países de África subsahariana. Entonces, claro, uno puede decir, apuntémosle a muchas cosas y eso es diversificación y en ese sentido tienen razón. La pregunta sería, ¿y eso cuál es el efecto real sobre los objetivos de la política exterior?
¿no? Y ahí yo creo que no hay respuesta sobre eso. ¿No? Creo que es más una visión, y Marta lo mencionaba, es que el tema de Estados Unidos no es solamente que Estados Unidos históricamente ha sido un país importante, sino que la misma visión que tenemos del ámbito internacional pasa por Estados Unidos, y eso efectivamente ha generado muchas frustraciones y molestias históricas. Entonces, casi que se habla de diversificación en oposición a la relación con Estados Unidos, y yo creo que eso sí es una visión muy ingenua. Por ejemplo, lo que usted señala, no es que tenemos que acercarnos a Rusia, a China, no habrá el que diga Rusia también, pero a China, porque Estados Unidos está en decadencia. Entonces, que ese es otro lugar común ahora en las relaciones en los internacionalistas. No, la decadencia del poder de los Estados Unidos, bueno, eso da para otro capítulo. Pero entonces, que por eso nos tenemos que acercar a China. Y bueno, entonces, hablando solamente haciendo referencias de cosas puntuales, como las que señalaba Marta, exportación de flores. O sea, la exportación de flores, un producto tan importante, ¿cuáles serían los costos logísticos y digamos, las necesidades logísticas, y qué tanto se incrementarían los costos para hacer la exportación y para reemplazar el destino y el mercado que tenemos en Estados Unidos en San Valentín, ¿cierto? Para reemplazarlo por China. O el tema de los aguacates Hass. Sí, ahorita con el Super Bowl igual. Entonces, es decir, son muchas cosas que realmente uno diría, listo, haga relaciones con otros países. China, claro, es muy importante, pero no puede pensarse en clave reemplazar a, porque ahí sí creo que hay una visión muy ingenua, una visión que no se compadece con la realidad y que tampoco sería tan receptiva para los mismos intereses colombianos. Y eso es importante. Marta, ¿tú crees que sí es posible diversificar hasta ese punto en el que Estados Unidos no sea tan importante, no sea un actor vital, un socio vital para Colombia? Pues mira, yo creo que ahí hay que diferenciar lo económico de lo político. Por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos hizo un esfuerzo muy grande por diversificar las relaciones, más que todo desde el ámbito político, para lograr un apoyo para las negociaciones con las FARC en ese momento. Sí, entonces en lo político trató de diversificar. Sin embargo, si uno mira lo económico y mira, por ejemplo, América Latina, uno ve que es difícil tener un intercambio comercial con América Latina, y que la interdependencia económica con América Latina continúa siendo muy baja, porque exportamos lo mismo, producimos básicamente lo mismo. Entonces, con América Latina también se dificulta desde el punto de vista económico, aunque desde el punto de vista político resulta conveniente diversificar y tener unas alianzas con ciertos países que sean prioritarios. Con la Unión Europea, tuvimos durante varios años lo que fue el SGP, régimen droga, y tratamos precisamente de fortalecer una relación con un poder civil, como es precisamente la Unión Europea. Y tratamos de hacerlo, pero la Unión Europea hoy en día no interesa tanto. La Unión Europea está muy fraccionada, está muy fragmentada, y tiende a privilegiar relaciones bilaterales con el resto del mundo. Y eso lo hemos visto con la suscripción de TLCs con la Unión Europea. Entonces, tenemos Asia-Pacífico, que es donde hay hoy en día un mayor crecimiento económico. Con China se han venido fortaleciendo las relaciones en términos de inversiones, en términos de infraestructura, y yo creo que precisamente esta crisis con los Estados Unidos va a llevar a una profundización de las relaciones con China y con algunos países del Asia-Pacífico. Entonces, digamos que eso lo tenemos que mirar según las diferentes regiones, y hay según el tema y según lo político y lo económico a lo cual estemos apuntando. Y en el ámbito militar, que es tan importante para Colombia, y con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, sí creo que lo que son países como Estados Unidos continúan siendo muy importantes para la adecuación de los aparatos militares en Colombia. Bien, pues yo creo que con esto nos queda claro que es mejor tener buenas relaciones con el país
más poderoso y más rico, que sigue siéndolo por ahora, Estados Unidos. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Marta, las personas que quieran entender mejor las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, cómo funcionan, de dónde salen las políticas, cómo se definen las prioridades, los estilos, los tonos, los factores que son primordiales, ¿a dónde podemos enviar a esas personas a tener información de muy buena calidad? Pues mira, yo diría que sobre el tema migratorio, que es como la crisis que tenemos hoy más profunda y que es un tema prioritario en las relaciones de hoy en día de Colombia con los Estados Unidos. Hay un libro de Erika Lee que se llama America for Americans, que es un libro del 2019 y que muestra la historia de la xenofobia en los Estados Unidos. Me parece que es muy valioso como para entenderlo. O Human Flow, que habla de la crisis global de los refugiados en 23 países en el mundo, me parece que es bien interesante. O el documental, por ejemplo, de Present War, que son de tensiones entre Estados Unidos y China. Es decir, yo creo que hay varios documentos que nos ayudan a entender, por un lado, o documentales que nos ayudan a entender, por un lado, cuál es la posición de Estados Unidos, cuál ha sido y cuál es el tratamiento que históricamente, para poder entender lo actual, se le ha dado al tema de los migrantes y al tema de los refugiados. Bien, gracias Marta por tu recomendación. Y Javier, ¿cuál sería la suya? Tengo dos, una de persona y otra de un libro. Y la persona pues es claramente Marta. Yo creo que digamos, para conocer mucho más allá, Marta ha escrito muchísimo además de los temas y de Estados Unidos. Entonces, de la relación con Colombia, Estados Unidos, Marta tiene varios de los textos, además que se han publicado de política exterior colombiana, históricos que han sido compendios de diferentes investigadores y expertos en el tema de política exterior. Marta ha escrito muchas veces sobre ese tema, pero también ha escrito el tema migratorio y también ha escrito del tema de integración y demás. Entonces, mejor dicho, si quieren saber no solamente de Estados Unidos, sino de política exterior, yo recomendaría a Marta en primer lugar. Y el libro es un libro que yo creo que pasó olvidado, que además también me acordé hoy cuando lo seleccioné para recomendarlo, que fue una invitación que me hizo Marta a un lanzamiento hace unos años. Y es el libro de Stephen Randall, que habla de la política, de la relación entre Colombia y Estados Unidos desde los años 70 hasta el que en ese momento fue publicado el libro, y se llama Frente a la Estrella Polar. Entonces es un buen libro porque reivindica lo que yo mencionaba al principio, y es no solamente es un tema internacional, sino también de los intereses de Colombia internos y de la dinámica interna, cómo afecta la relación con Estados Unidos. Entonces, las dos recomendaciones. Bien, Muchas gracias. Y sabes, ahora que mencionas a Stephen Randall, ese libro que él escribió que se llama Vecinos Distantes, también nos podría ayudar mucho. Bueno, yo recomendaría no tomar decisiones a las 3 de la mañana y no anunciarlas por redes sociales, pero bueno, pues esa sobre es otra todo si historia. es presidente. Especialmente si uno es presidente. Como siempre, ha sido un placer y un privilegio, lo digo muy sinceramente, tenerlos a ustedes dos como invitados aquí en Coordenadas Mundiales. Marta, una de mis maestras que me guió en el inicio del estudio de las relaciones internacionales, y como bien lo decía Javier, por supuesto una experta en política exterior colombiana y en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Realmente, Marta, ha sido un privilegio que yo agradezco mucho que nos hayas dado, acompañándonos en este episodio de Coordenadas Mundiales. Muchas gracias, César, un placer haber estado con Javier y contigo en este episodio. Y a Javier, que es mi colega, mi amigo, por supuesto, también le agradezco mucho, un gran conocedor de Estados Unidos, diría yo, de Estados Unidos desde adentro, es decir, de cómo funciona Estados Unidos, la sociedad estadounidense, el Estado federal, el gobierno, las diferentes instituciones. También, por supuesto, Javier, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Coordenadas Mundiales. No, muchas gracias, César, y de nuevo, sí, yo también un privilegio haber compartido con Marta hoy. Bien, y por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que ahora nos ven en Coordenadas Mundiales, que se publica tanto en su versión de podcast como en su versión de video. Muchas gracias.